Hola, bienvenido a Neos. Hoy vamos a estar analizando los libros Primera y Segunda de Reyes. Acompáñame. Muy bien, quiero invitarte a que juntos podamos ver este resumen de los libros de Primera y Segunda de Reyes que están hechos por el Proyecto Biblia. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada, que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20.
Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Quiero invitarte ahora a que juntos analicemos la siguiente adoración. Presta mucha atención a las palabras, presta mucha atención a lo que Dios te quiere decir a través de esta canción. Te preparamos un lugar, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven, Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Venga tu reino aquí, Señor, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Y ven y toma tu lugar. Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Un sol de justicia, estrella de la mañana,
El rey Salomón sucedió a David en el trono. Su reinado duró 40 años y fue uno de los más prósperos para Israel. Él oró a Dios pidiéndole sabiduría y Dios se la dio. Él fue quien restauró el templo en Jerusalén. Pero Salomón tenía un gran problema, se dejaba guiar por su corazón. Fue así que tomó malas decisiones. Llegó a tener 1000 mujeres y todas al mismo tiempo. Al final de su reinado cayó en la idolatría. Luego del reinado de Salomón, el reino se dividió. Las malas decisiones traen división. Fue así que nacieron un reinado al norte y un reinado al sur. Israel al norte y Judá en el sur. A partir de esto empezaron a sucederse reyes, tan humanos como vos y como yo, que tomaron buenas y malas decisiones. Vamos a analizar algunos de ellos. En medio de esto se encuentran los profetas, Elías y Eliseo. Elías en la primera parte y Eliseo en la segunda parte. Ellos estuvieron tratando con algunos de los reyes que vamos a estar mencionando, llevándoles las palabras de Dios, siendo la voz de Dios en el pueblo. Algunos hicieron caso, otros no. Vamos a estar viendo un poco ahora qué sucedió con algunos de ellos. En Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 9 al 23, encontramos el reinado de Asá. Asá comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam reinaba 20 años sobre Israel. Y reinó en Jerusalén 41 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Abisalom. A diferencia de su hermano y de su padre, Asá hizo lo recto a los ojos del Señor, como su antepasado David. Desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en todos los templos paganos y derribó a todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. A Macá, su madre, le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de acera, el cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Y aunque no se quitaron todos los altares de los montes, durante toda su vida Asá amó al Señor con todo su corazón. Hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado, además del oro, la plata y las alhajas que él mismo dedicó. También hubo guerra entre Asá y Basá, el rey de Israel, mientras ambos vivieron. Basá se enfrentó contra el pueblo de Judá y mandó fortificar las murallas de Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del reino de Asá. Al ver esto, Asá tomó el oro y la plata que aún quedaban en los tesoros del Señor, junto con los tesoros del palacio real, y los entregó a sus siervos con la orden de que fueran a Damasco, donde estaba el rey Ben-Hadad de Siria, hijo de Tamrión y nieto de Ención, y le dieran este mensaje: te propongo que tú y yo hagamos una alianza, como la que hicieron tu padre y el mío. Aquí tienes un presente de oro y plata. Da por terminado el pacto que tienes con Basá, rey de Israel. Quiero que me deje en paz. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con Asá y ordenó a los comandantes de sus ejércitos que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel-Bet-Macá y todo el territorio de Sinerén y de Neftalí. Y cuando Basá supo esto, dejó de edificar la muralla de Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces Asá convocó a todo el pueblo de Judá, sin excluir a nadie, y fueron a Ramá para quitar las piedras y la madera con las que Basá estaba construyendo. Y con ese material el rey Asá reconstruyó Geba de Benjamín y Mizpá. Los hechos de Asá y el poder que tuvo y las ciudades que edificó se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Asá envejeció, se enfermó de los pies y fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Josafat. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33, leemos el reinado del rey Ahab. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asá tenía 38 años de reinar sobre Judá. Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón, y además adoró y sirvió a Baal.
y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de acera, con la que su maldad superó a la que los reyes anteriores a él, y provocó la ira del Señor, Dios de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 41 al 50, encontramos el reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asura y era hija de Silji. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asá su padre e hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que libró se hallan en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reinado de su padre Asá. Cuando Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Josafat había mandado construir naves como las de Tarsis para traer oro de Ofir, pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Esior-Weber. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marinos con los de Josafat, pero este no aceptó. Y murió Josafat y se reunió con sus antepasados y lo sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David. En su lugar reinó Jorán, su hijo. En Segunda de Reyes, capítulos 18, versículos del 1 al 8, encontramos el reinado de Ezequías. Oseas, hijo de Elá, tenía 3 años de reinar sobre Israel cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes. Cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Genustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En Segunda de Reyes, capítulos 21, versículos del 1 al 18, encontramos el reinado de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Hefzibá. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado, y erigió altares a Baal. Hizo una imagen de acera, como lo había hecho el rey Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera construyó altares en el templo del Señor, el cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en los 2 atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio, y se entregó al estudio de los tiempos, fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual había dicho a David y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. Pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. El Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, y dijo: puesto que Manasés
rey de Judá, ha incurrido en estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo, el Señor y Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medí a Samaria y a la dinastía de Ahab. Voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. Voy a fregarla y ponerla boca abajo. Voy a desamparar al resto de mi pueblo. Voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios. Pues desde el día que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy, han hecho lo malo delante de mis ojos y me han provocado a ira. Por si fuera poco, y además de haber hecho pecar a Judá induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Los demás hechos de Manasés y todas sus obras y los pecados que cometió se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Manasés fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en el huerto de su casa, es decir, en el huerto de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Amón. Seguimos ahora con el reinado de Josías. En el capítulo 22 de Segunda de Reyes, vamos a leer el versículo 1 al 10 y luego el capítulo 23 del 1 al 8. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor, con estas instrucciones: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor, y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor, y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida, Safán se lo leyó al rey. Capítulo 23, del 1 al 8. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego, el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor, de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón, fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de Asera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al valle del Cedrón, para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas, y el polvo lo echaran sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tenían mantos para Asera.
Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Geba hasta Berseba profanó los altares de los montes, donde los sacerdotes quemaban incienso. Además derribó los altares que estaban en la entrada de la ciudad, del lado izquierdo de la puerta de Josué el gobernador. Luego de ver todas estas historias, ¿puedes ver cuáles fueron las buenas decisiones que tomaron? ¿Cuáles fueron las malas? ¿Qué consecuencias tuvieron esas decisiones? Y no solamente para las personas, no solamente para el rey, sino para toda la nación. Ahora, ¿conoces a personas así? ¿Puedes verte a vos mismo en alguna de estas historias? ¿Conoces a personas que estén consagradas a Dios? De que con las cosas que hacen, no solamente con lo que dicen, sino que con su vida puedes ver a que son consagrados a Dios, que son dedicados a Dios, que ponen a Dios en el centro de su vida. Hay personas que no prestan atención a lo que Dios quiere decirles, a que Dios ni siquiera está en algún pensamiento en todo su día. ¿Y qué tal de personas que, como quien dice, quieren quedar bien con Dios y con el diablo? Que quieren quedar como un cristiano consagrado, pero por otro lado se permiten algunas cosas. ¿Conoces gente así? ¿Tu vida cómo es? ¿Es alguno de estos ejemplos? Porque vos pensás, bueno, estos fueron idólatras, no solamente se olvidaron de Dios, sino que levantaron monumentos y profanaron el templo a Dios y hicieron un montón de cosas malas. Y yo en este punto de mi vida no hago eso. No tengo dioses ajenos, no soy un idólatra. No en ese aspecto de sacerdotes, sacerdotisas y brujos y magos. Estamos lejos de ese tiempo. Pero aún así la idolatría está aún presente. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida, eso es idolatría. En tu corazón hay un trono y allí tiene que estar sentado Dios y solo Dios. Nadie más debe tomar el lugar que le pertenece a Dios. La semana pasada hablamos de cuál era el precio de tu alma y el precio lo pagó Jesús muriendo en la cruz. Y el Señor no quiere que alguien o algo, cualquier cosa tome su lugar. ¿Puedes ponerte a pensar un poco en eso? ¿Hay algo de idolatría en tu vida? ¿Hay algo que ocupe el lugar que le pertenece a Dios? Dios quiere ser el centro. No quiere solamente un rinconcito de tu corazón, quiere el trono de tu corazón. Y el Señor no se va a apartar de vos. Y el Señor no se aparta de vos y todavía se acerca a vos, como lo hizo con algunos de estos reyes que se alejaban de Dios, que tomaban malas decisiones, pero aún ahí estaban los profetas, con milagros y prodigios, y se acercaban a ellos para prevenirles, para aconsejarles, para tratar de rescatarlos de alguna forma. Y hoy Dios todavía sigue haciendo eso. Hay personas a nuestro alrededor que nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos ayudan a acercarnos a Dios, personas que se acercan y te predican, personas que quieren compartir a Jesús, quieren evitar a que tomes malas decisiones. Porque las decisiones que tomamos basándonos en lo que Dios quiere para nosotros traen prosperidad, traen crecimiento. Y Dios hace milagros y prodigios para acercarse a vos. El hecho de que estés vivo es un milagro. El hecho de que me puedas escuchar y me puedas ver es un milagro. Que a pesar de que hay un montón de cosas que te están golpeando en este momento, el Señor todavía te sigue hablando. En todos los libros de la Biblia podemos ver a Jesús. Cuando termina este libro de Reyes, podemos ver que el pueblo fue desterrado de Jerusalén, fue llevado cautivo a Babilonia.
Y cada vez se hizo más evidente la necesidad de un Salvador, la necesidad de un profeta, un sacerdote, un hijo de David que libere a su pueblo. Jesús es la respuesta. Jesús es el Rey de Reyes que vino aquí a la tierra, que nos va a venir a buscar y su reinado no tiene final.